Why don't we grab our Bibles to the book of Daniel, chapter 8. And I'm going to read a few verses. Today we're covering Daniel chapter 8. And 8 verse 1 and onward. It says, "In the third year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared to me, Daniel, after which appeared to me at first. And I saw in the vision, and when I saw, I was in Susa, the citadel, which is in the province of Elam. And I saw in the vision, and I was the Ulai Canal. I raised my eyes and saw, and behold, a ram standing on the bank of the canal. It had two horns, and both horns were high, but one was higher than the other, and the higher one came up last. And I saw the ram changing westward and northward and southward. No beast could stand before him, and there was no one who could rescue from his power. He did as he pleased and became great. As I was considering, behold, a male goat came from the west, across the face of the whole earth without touching the ground. And the goat had a conspicuous horn between his eyes. He came to the ram with the two horns, which I had seen standing on the bank of the canal, and he ran at him in his powerful wrath." Verse 7. "And I saw him come close to the ram, and he was enraged against him, and struck the ram and broke his two horns. And the ram had no power to stand before him, but he cast him down to the ground and tramped on him. And there was no one who could rescue the ram from his power. Then the goat became extremely great, but when he was strong, the great horn was broken, and instead of it there came up four conspicuous horns toward the four horns of heaven. Out of one of them came a little horn, which grew exceedingly great toward the south, toward the east, and toward the glorious land." Verse 10. "And it grew great, even to the host of heaven, and some of the host and some of the stars it threw down to the ground and tramped on them." Verse 11. It became great, even as great as the prince of the host. And the regular burnt offering was taken away from him, and the place of his sanctuary was overthrown. And a host will be given over to it together with the regular burnt offering because of the transgression. And it will throw truth to the ground, and it will act and prosper." Verse 13. "Then I heard a holy one speaking, and another holy one saying to the one who spoke, 'For how long is the vision concerning the regular burnt offering, the transgression that makes desolate, and the giving over the sanctuary and host to be trampled underfoot?' And he said to me, 'For 2,300 evenings and mornings the sanctuary shall be restored to its rightful state.'" Verse 15. "When I, Daniel, had seen the vision, I sought to understand it, and behold, there stood before me one having the appearance of a man. And I heard a man's voice between the banks of the Ulai, and it called, 'Gabriel, make this man understand the vision.'" You may be seated. Today we are looking at Daniel chapter 8. We will try to cover the whole chapter in the next few minutes. We've covered all the chapters all the way to chapter 7, and we just read about chapter 8 a few seconds ago. So quickly, let us remember to look at the outline of the book of Daniel. It's so important that we look at the outline every time that we study it, so that we can organize the book and understand what we are studying and what we're reading. The book of Daniel is divided into three sections in its original language: Hebrew, Aramaic, and more Hebrew. And the implications are that the Hebrew section of the book, chapter 1 and chapter 8, all the way to chapter 12, are focused on the Hebrew people that are in
in Babylonia at this time, around 500 years before Christ. They are captives. They were taken by the king of Babylon, and these sections that are in Hebrew originally are focused on what is happening to the Hebrew people. The chapters that are not Hebrew, which are Aramaic, are chapters 2 all the way to chapter 7. These portions of the book of Daniel are focused, and it is implied that their main focus is on the non-Jewish people, the non-Hebrew people. Aramaic was the language that the Chaldeans spoke. It was the language that nations or Gentiles spoke. So these chapters 2 to 7 have to do, the content has to do with the people that are not Hebrew. Now, the book of Daniel is a very important book, and it needs to be read in its specific genre. The book of Daniel is an apocalyptical book. A better title for the book would be The Apocalypse of Daniel. This is apocalyptical literature. This is apocalyptical visions, and this book is one of the first, if not the first, apocalyptical books. There are many apocalyptical books. One that we all know is the Apocalypse or the Revelations of John the Apostle from the New Testament. But all of these apocalyptical books draw elements and draw inspiration from this book, from the book of Daniel. So it is important that we study it as such. As an apocalyptical book, it means that Daniel is trying to convey to us what is going to happen to the nations and what is going to happen to the Hebrew people. These are the questions that the book is trying to answer, and it does answer them through visions. Also, it is important to understand that this book was written in about 40 years. Daniel was in the empire of the great Babylonia. Looking at the timeline, so we understand where each book or each book of the prophets was written, we can see that Daniel and the prophet Jeremiah and the prophet Ezekiel and the prophet Obadiah and Habakkuk, these were all prophets that lived around the same time. So when we read these books, it's important that we keep in mind that they interfere with each other. They're all speaking about the same subject. And the subject that they are speaking about, in a very general sense, is what's going to happen to the Hebrew people and what's going to happen to the nations. The book of Jeremiah, I have told you before, the Lord picks this Levite, this young man, as a child. He tells him, I chose you when you were a fetus in your mother's belly, and I put you as a prophet, not to just to the Hebrew people, but to the nations, to the Gentiles. And in chapter 31, I believe, he talks about the renewing the covenant, or the translation from the Hebrew to the English, the new covenant, the New Testament, that God would renovate and rebuild something that he had promised the people in the past. The book of Ezekiel, which is a Levite who was a priest at the age of 30, he sees the glory of God depart from the temple in the beginning of the book. At the end of the book, he sees the glory of God in a new building being restored that is greater, that is more powerful, that intertwines and interconnects with the entire nations. And the book of Daniel, it talks about, generally speaking, about the time of the Gentiles, the different kingdoms that will arise and have power over the land and over the Hebrew people, and how God is going to deal with them, and how at the end of the age, or as some translations put it, at the end of time, God is going to deal with them. So keep that in mind as we read this book, and as you read the book of the prophets, because Jesus talks about Daniel a lot, and the apostles in the New Testament make references to Daniel as well. So it is important for us to keep that in mind, that Jesus' favorite way of identifying was calling himself the Son of Man, which is a title that is found in the book of Daniel, which pretty much means in Hebrew, mankind, if you will.
So we've talked about the 4 kingdoms in the vision of chapter, I believe it's chapter 6. I think it was chapter 6 that we saw that Daniel had a vision, and he saw these 4 beasts, and we came to the understanding that these 4 beasts are probably the 4 kingdoms of the Gentiles, the Babylonians, the Persians, the Greeks, and eventually the Romans. And we analyzed all of the parts that take us to that understanding. Estos 4 animales probablemente son los 4 reinos que vinieron con Babilonia, con Persia, con Grecia y Roma. Y miramos también que en el libro de Apocalipsis de Juan, miramos que varios elementos son mencionados otra vez. Y también nos dimos cuenta de que Juan en el libro de Apocalipsis mira al dragón rojo, que es llamado la serpiente antigua o Satanás o el diablo, y como cuando Juan lo mira en el libro de Apocalipsis al dragón antiguo, tiene todos los elementos de estos 4 animales que Daniel miró. Tiene las alas de león, tiene las alas y los cuernos del último reinado, etcétera, etcétera. Es una combinación de todos los elementos de estos 4 reinos. Posiblemente es él el que inspiró o afectó el desarrollo de estos 4 reinos gentiles que tuvieron fuerza y poder y dominio sobre el pueblo de Dios en la conquista de Babilonia, alrededor de 500 años antes de Jesucristo y hasta el tiempo de Jesucristo, y después del tiempo de Jesucristo podríamos argumentar y decir que hasta el tiempo de hoy. En el capítulo 8 miramos que Daniel tiene una visión. Y él tiene una visión donde él mira 2 animales que están peleándose en esta visión. Él mira a un carnero y él mira también a otro animal que se le aparece. Y él se queda perplejo, tratando de entender lo que él está mirando. En el libro de Daniel, cuando está Daniel mirando una visión y siempre se está mirando un animal, los animales en las visiones son siempre símbolos de las naciones gentiles. A través de todo el libro, incluso en el Nuevo Testamento también, póngase a pensar en el libro de Hechos capítulo 10, cuando Simón Pedro está ayunando y tiene un sueño y desciende una red con animales. Es una visión, y mira a estos animales y son inmundos, o sea que no los ha comido jamás, y una voz del cielo le dice: mata y come, y él dice: no, jamás he comido esto. Y el Señor le dice: no llames sucio lo que yo he limpiado. Y sale del sueño, sale de la visión, y luego tocan 2 hombres en la puerta y son gentiles, y los llevan a Cornelio, un gentil. Y luego Simón Pedro, estando en la casa de del Cornelio, les habla del bautismo del nombre de Jesús, les habla del Espíritu Santo. Toda la ciudad, toda la familia y todos los soldados son llenos del Espíritu Santo. El punto es de que cuando miramos animales en las visiones, siempre son símbolos de gentiles, son bestias. ¿Qué es una bestia? Una bestia es un ser o una persona o una nación que no sigue los mandamientos de Dios porque no lo sabe o porque ha decidido rechazarlos. Así es como Dios mira a las naciones, a los gentiles. Los mira sin orden, los mira sin la capacidad de tener control, porque eso es lo que los mandamientos o la palabra de Dios nos da. La palabra de Dios nos da a los que escogen obedecerla y estudiarla y seguirla, nos da la capacidad de decidir, nos da la capacidad de tomar decisiones. Y cuando tú no tienes esa capacidad, tú estás reaccionando impulsivamente como un animal,
como una bestia, podríamos decirlo. Así que en esta visión Daniel mira a dos animales que se están peleando. Y lo más interesante es de que estos animales son dos reinos. Digan dos reinos. Son dos reinos. El animal del lado derecho posiblemente es el reino que se encontraba en pie en ese momento, que era el reinado de Persia. En el capítulo 8 se encuentra Persia Medio y Persia se encuentran en poder, y hay un nuevo rey en el capítulo 8 que está controlando y que ha conquistado, y él es el que está dirigiendo a los judíos, está dirigiendo el pueblo de Dios, tiene autoridad sobre la tierra, tiene autoridad sobre todo lo que pasa. Pero en la visión él mira que otro animal viene del oeste y hace un choque con él. Ese otro animal simbolizaba Grecia, diga Grecia. Daniel estaba mirando en esta visión en hebreo de que iba a haber un nuevo reino, el reinado de Grecia, que se iba a levantar y iba a venir contra el reinado que se encontraba actualmente y lo iba a conquistar, porque en la visión el animal, el carnero choca y afecta y vence al otro animal, iba a conquistar a Persia, y no tan solo a Persia, sino que iba a afectar al pueblo hebreo, al pueblo judío. ¿Por qué? Porque esta parte del libro está escrita en hebreo. En otras palabras, está hablándole a la gente hebrea que lo que está sucediendo va a afectar sus vidas. Aquí miramos rápidamente lo que está pasando en Daniel 8. Miramos esta gran visión. Primero, Daniel había tenido una visión donde miró 4 diferentes bestias. Ahora en el capítulo 8 tiene otra visión donde está mirando lo que está sucediendo entre la segunda y la tercera bestia. Como que Dios le está mostrando a Daniel con detalle ahora lo que va a suceder entre Persia y Grecia, y le está avisando cómo esto va a afectarlo a él, y va a afectar a su pueblo, y va a afectar a todos los que están conquistados por Babilonia. ¿Por qué? Porque Daniel quiere saber en este libro qué va a suceder con mi gente, qué va a suceder con el pueblo de Dios, qué va a suceder con lo que nos dijo Moisés, qué va a suceder con lo que nos dijeron los profetas, lo que dijo David, lo que está en los salmos, que es profético. ¿Qué va a suceder con todo esto? Y Dios le está contestando con visiones. El libro de Daniel no tiene profecías como el libro de Isaías, pero tiene visiones que hablan de los sucesos que han de ocurrir en la tierra, pero los está mirando por medio de visiones, por medio de sueños. Miramos en esta visión del capítulo 8 que Persia permitió, la historia nos dice que Persia fue el reinado, es un reinado gentil que permitió que los israelitas regresaran y reconstruyeran en Jerusalén. Al terminar del tiempo que habían estado en Babilonia, el profeta Jeremías había dicho que iban a estar en Babilonia por 70 años. Al terminar los 70 años, fue este reinado de Persia que los permitió regresar. Imagínense, miles y miles de hebreos que habían sido esclavizados, como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, que habían sido maltratados, sus nombres cambiados. Se les había obligado a aprender el lenguaje del caldeo. Se les había obligado a dejar de practicar los mandamientos de Dios, algunos de ellos. Se les había tratado de borrar su identidad o su santidad. Ahora este reinado de Persia gentil permite que regresen a la tierra y permite que reconstruyan en Jerusalén un nuevo templo donde ellos pueden adorar a Dios. Y tenemos el libro de Nehemías que nos habla de eso, y tenemos el libro de Esdra en nuestras Biblias que nos habla de eso. Cuando miramos este reinado, también es conocido como el reinado de Medio Persia. Este reinado es un reinado que usaban en la ropa los soldados. Digan la ropa. En la ropa los soldados de Medio Persia
usaban el logo del carnero en su ropa, literalmente. ¿Qué es lo que está mirando Daniel en la visión? Está mirando un gran carnero. Está mirando un carnero en la visión. También este reinado de Persia era un reinado que, aunque nosotros no creemos en el horoscopio, ellos sí creían en el horoscopio y ellos adoraban el horóscopo de Aries. Y si usted conoce algo del horóscopo de Aries, es un horóscopo que es simbolizado por un carnero. Esta era un reinado compuesto que adoraban al animal carnero. Para ellos el carnero era un símbolo de la divinidad del Dios que ellos adoraban. Por eso sabemos que en la visión del capítulo 8 el carnero simboliza a Persia. También sabemos porque el ángel que está hablando con Daniel más adelante en el capítulo le dice, este es Persia, por si queda alguna duda de la interpretación que estamos dando. Miramos que Medio atacó a Persia, eran dos pueblos distintos y Persia lo consumió, y a veces se conoce como el reinado de Medio de Persia, o a veces se conoce como el reinado de Persia, y eran dos pueblos que se juntaron y formaron este reinado. Y por eso miramos que el animal que está mirando a Daniel es un animal que tiene dos cuernos, gracias. Tiene dos cuernos. Un cuerno representa a Media y otro cuerno representa a Persia. Persia era más dominante que Media, y cuando Persia conquistó a Media, Media se hizo alianza con Persia y se volvió el imperio de Media y Persia, o a veces se le conoce como Persia. Y el ataque fue al oeste, a Babilonia, al norte y al sur, de acuerdo a la historia. El libro de Daniel nos dice en la visión que este animal atacó al oeste, al norte y al sur, las mismas direcciones que la historia nos dice. Miramos que el animal que viene y pelea contra el carnero es simbolizado por el imperio de Grecia, y era dictado y alcanzó su poderío, por decirlo así, bajo el rey Antíoco el IV Epifanes. Y este fue un rey horrible, diga horrible. Este fue un rey horrible porque este rey era un rey que odiaba al pueblo de Dios, odiaba la palabra de Dios, odiaba todo lo que los judíos hacían. Y la historia nos dice de que cuando este rey se llama Antíoco el IV Epifanes, cuando él se volvió y vino con el imperio de Grecia, la historia nos dice de que él sacó el templo que los judíos habían reconstruido, de que él tomó animales abominables como el cerdo y los sacrificó en el altar de bronce, y adoró a dioses como el dios Zeus, uno de los dioses paganos de ellos, y puso una estatua de su dios en el templo, y le dijo a los judíos de que estaba prohibido leer la Biblia, lo que nosotros llamamos la Biblia. Estaba prohibido leer el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. No se permitía leerlo, no se permitía tener manuscritos guardados. Este rey de Grecia fue tan horrible de que él mandó que fueran a diferentes lugares a robar y quitarle los manuscritos de Moisés a todo el pueblo. Él no quería que el pueblo hebreo supiera los mandamientos y los practicara. Se les prohibió practicar la fiesta de Pentecostés, se les prohibió practicar la fiesta de los tabernáculos y las trompetas, el día de la expiación. Trajeron abominación sobre el templo, quemaron el templo, sacrificaron a dioses paganos con animales impuros, hicieron cosas horribles. No se permitieron que los niños judíos al octavo día se circuncisaran.
porque la circuncisión es una señal visible de que uno entra en pacto con Dios, dada a Abraham y a su descendencia. Y este rey prohibió que los niños se circuncisaran. Se prohibió que la gente se juntara el día de reposo para reposar. Se prohibió celebrar las fiestas, se prohibió leer la Biblia, se prohibió tener el manuscrito literalmente. Incluso la historia nos dice de que en cierta ocasión encontraron de que una mamá tuvo un niño y lo circuncisaron en obediencia a los mandamientos del Señor. Y este reinado de Grecia, este rey mandó que mataran a ese niño y mataran a la mamá y la amarraran con un hilo, con una cuerda a un caballo, y ese caballo se paseara por toda la ciudad de Jerusalén, por todas las partes, para que todos los judíos miraran que el obedecer la palabra de Dios les iba a costar la vida. Y fue durante este periodo horrible que un grupo de judíos llamados los macabeos se levantaron. Estos eran hebreos aproximadamente 160 años antes de Jesucristo, y ellos violentamente decidieron desafiar al imperio de Grecia y comenzaron a andar de pueblo en pueblo circuncidando a las fuerzas a cada hombre, a cada niño y a cada varón, obligando a las fuerzas a obedecer los mandamientos de Dios. Y fue una insurrección, y hay dos libros que se llaman el libro de Macabeos 1 y el libro de Macabeos 2, que se encuentra en la Biblia católica. Si usted quiere saber más de este periodo de tiempo, lo que sucedió, algunos piensan que la abominación desoladora que Daniel habla más adelante en su libro está haciendo referencias al sacrilegio y la abominación de que este rey trajo sobre el pueblo de Dios. Esto es lo que estaba mirando Daniel en el capítulo 8. Pero él lo estaba mirando cuando todavía no pasaba. Él estaba mirando de que este animal que se acercaba, este carnero, iba a ser atacado por otro animal, por Grecia, y que iba a destruir y iba a afectarlo a él y afectar a su pueblo, iba a afectar al pueblo de Dios. Y lo estaba mirando, pero el libro de Daniel, en el capítulo 8, nos dice que Daniel no entendió. Dios le mostró lo que le iba a suceder a su pueblo en 100, 200 años. Les mostró cómo el templo iba a ser una abominación. Les mostró cómo el templo iba a ser violado, cómo gente, Grecia en este caso, se iba a levantar contra el pueblo de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice, y Daniel nos dice, que él no entendió la visión. Pero cuando él no entendió, dice que se le apareció un hombre y escuchó el nombre de este hombre vestido de blanco que se llamaba Gabriel. Y se le dijo a Gabriel que le diera entendimiento a Daniel de la visión que estaba mirando, del carnero que estaba peleando contra la oveja. Y dice la Biblia en el mismo capítulo de que Gabriel le mostró con detalles a Daniel lo que venía. Venía un periodo de tiempo para su pueblo donde iba a ser horrible, donde lo que había vivido con el rey Nabucodonosor bajo Babilonia, lo que había vivido con el reino de Persia, no se comparaba posiblemente a lo que iba a vivir ahora con Grecia, lo que iba a suceder con Grecia. La historia nos dice de estos macabeos, cuando esta visión se cumple, del capítulo 8, de que este grupo de judíos, de hebreos, se levantaron y pelearon contra Grecia, y hasta cierto lugar vencieron a Grecia, porque ellos querían adorar a Dios, querían leer los manuscritos, querían reposar en el día de reposo, querían celebrar las fiestas del Señor,
querían obedecer la palabra de Dios y estudiarla, y se rebelaron contra el reino que estaba sobre ellos, Grecia. Y nos dice la historia de que en una de esas ocasiones llegaron al templo donde se encuentra la menora, las luces. La menora es un símbolo del Mesías, es un símbolo del Señor, de los 7 espíritus de Dios, de los 7 ángeles, del verdadero Rey de Israel, del que hizo la creación, etc. La menora se encuentra en el lugar santo, entre el lugar santísimo y el lugar exterior del templo. Y dice la historia que llegaron los macabeos y esta menora estaba prendida y se estaba acabando el aceite que permitía que la luz de la menora se manteniera prendida, y que ya se iba a acabar la luz, ya se iba a acabar el aceite y se iba a apagar la menora, y estaba prohibido apagar la menora, porque el que había encendido esta luz había sido el Señor mismo en el libro de Levíticos, y no se permitía apagar la luz de esta lámpara, jamás. Entonces ellos se preocuparon que se estaba a punto de la lámpara de extinguirse, y comenzaron ellos a preparar el aceite, sabiendo que la menora no iba a durar, que el aceite que había no era suficiente. Y la historia nos dice de que la menora duró prendida sin aceite hasta que el aceite estuvo listo. Y fue a causa de este milagro, fue a causa de este evento, de que los macabeos formaron una celebración que se llama Hanukkah en hebreo, significa rededicación, y se celebra por ahí aproximadamente en el mes de diciembre 27, donde se recuerda lo que Dios hizo, cómo Dios hizo este milagro en el periodo de los macabeos, y mantuvo Dios como milagro la menora encendida para que la luz de Dios, la palabra de Dios, jamás estuviera ausente. Y por si hay preguntas, el libro de Juan capítulo 10 verso 22 nos dice que Jesucristo y sus discípulos fueron al templo a celebrar esta fiesta de rededicación, esta fiesta de Hanukkah, recordando lo que Dios había hecho contra Grecia, recordando de que Dios los había ayudado en el momento de su necesidad, porque ellos anhelaban obedecer la palabra de Dios. Y termina el capítulo 8.